Hola, hola, ¿se escucha? Bueno, se escucha y se ve. ¿No se ve? ¿No se ve nada? Vale, la presentación se ve, ¿veis algo? Vale, vale, perfecto. Vale, muy bien, pues vamos a dar un minutito o dos para ver si entra más gente y empezamos, ¿vale? Bueno, yo creo que podemos empezar, ¿vale? No... Vale, bueno, pues esta charla de hoy vamos a ver un poco una introducción, pequeña introducción a cómo se desarrolla en una web con Angular 2, ¿vale? No vamos a entrar muy en profundidad, ¿vale? Realmente vamos a ver solamente las cosas básicas de qué se compone y algunos ejemplos básicos para ver un poquito cómo funciona Angular 2, ¿vale? Lo que vamos a ver básicamente es, bueno, una pequeña introducción, luego cómo configurar un proyecto desde cero con Angular CLI, que es una herramienta, pues la verdad que bastante útil y muy y bastante impresionante para lo poco que, para lo sencillita que es. Luego vamos a ver el módulo de router para navegar en la aplicación. Luego tema componentes, servicios, directivas y pipes o tuberías, ¿vale? Si hay alguien que ya ha trabajado en Angular 1, ya estará familiarizado con todos estos términos, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar. Primero, una pequeña introducción. Angular 1X, ¿vale? ¿Qué cosas destacamos de Angular 1X? Pues a ver, tenía un problema de performance en ciertas situaciones, ¿vale? O sea, iba bien, funcionaba bien, todo el vendía muy bien, pero había ciertos casos en los que había problema de performance. Sobre todo cuando hay bastantes elementos en la pantalla o tenías que hacer ciertas cargas, ¿vale? Y no fue hasta la versión 1.5 hasta que no se incluyó el concepto de componentes. Vale, Angular 1X estaba basado en controles, tú tenías tu vista, tenías tu controlador y era básicamente eso. Se basaba en el uso de un scope global al que tú le ibas inyectando propiedades, métodos, controladores, servicios, todo, y todo se inyectaba en ese scope global. Y a ese scope global podías acceder desde cualquier sitio de la aplicación, ¿vale? Con lo que era un poco embrollo. Luego siempre usaba two-way binding, que es decir, todos los bindeos de datos entre el dato y la vista siempre era two-way, y no integraba JavaScript, o no integraba TypeScript, perdón. Y bueno, llegó Angular 2. ¿Y qué es? Pues es un framework para el desarrollo de aplicaciones Single Page Application. Es una evaluación de Angular JS con mejoras de performance sobre todo y ofrece un set completo de herramientas para el desarrollo de aplicaciones web. Bueno, con esto obviamente se pueden crear aplicaciones web, mobile, de escritorio, etcétera. Y se basa en la componentización, es decir, dividir las páginas en trozos más pequeños. Quiere decir, esto es un concepto bastante importante, ¿vale? Tiene que quedar muy claro. Intentamos siempre que toda la aplicación esté, digamos, dividida en trozos más pequeños para facilitar el reuso de componentes, de funcionalidades, etcétera, ¿vale? Es bastante importante este concepto.
usa el patrón MVC, está 100% escrito con TypeScript, lo que no sé, nos implica bastante facilidad a la hora de escribir nuestro código en TypeScript, y se ha mejorado drásticamente la detección de cambios entre la vista y los datos, lo que hace que el performance haya mejorado bastante con respecto a las versiones anteriores de Angular. ¿Vale? Otro cambio importante es que ahora por defecto todo es one-way binding, ¿vale? El two-way binding existe, pero no es el modo por defecto en el que se comunica un código HTML con su controlador o con su componente. Bueno, se ha añadido el concepto de programación reactiva, eso básicamente es el tema de los componentes, ¿vale? Bueno, aquí tenemos un pequeño gráfico de lo que es básicamente Angular 2, ¿vale? Es decir, eh, más adelante lo comentaré, ¿vale? Pero Angular 2, como hemos comentado, se basa en el uso de componentes y ahora aquí todo es un componente, ¿vale? Entonces, la estructura básica de un componente es que tiene un template, que es su código HTML, tiene un objeto componente, que es el que controla toda la funcionalidad, que se comunica con el template mediante eventos o mediante bindeo directamente. Y luego hay que le puedes inyectar servicios y bueno, la directiva es realmente un componente, ¿vale? Lo veremos también más adelante. Esto es un pequeño ejemplo de un pequeño gráfico de la estructura de Angular. Vale, empezaremos primero con, como hemos comentado antes, con el Angular CLI, ¿vale? Configuración de un proyecto. Angular CLI es una herramienta que han creado el mismo equipo de Angular, es una herramienta de línea de comandos, requiere Node.js y se instala mediante npm. Esta herramienta, la verdad, es bastante útil, ¿eh? Permite crear el esqueleto de una aplicación Angular 2 simplemente con una instrucción. O sea, una vez instalado esto, tú ejecutas en línea de comandos ng new y le pones un nombre a la aplicación y te crea un esqueleto básico, una estructura básica y de una aplicación Angular 2 con ya todo montado. O sea que digamos que te crea una aplicación Angular 2 con un Hello World montado. Ya no tienes que configurar prácticamente nada para poder trabajar con Angular 2 ya directamente. Aparte de esto, se instalan y configuran una serie de herramientas útiles para el desarrollo, como un servidor para servir el proyecto por HTTP, un sistema de live reload, etcétera. Quiere decir que tú, una vez has instalado esto, lanzas tu aplicación mediante npm, te ejecuta sirve, digamos, la aplicación para tenerla en tu localhost y puedas utilizarla, y a la vez, si tú la tienes lanzada con el sistema de live reload, si haces un cambio directamente en tu código, la aplicación se recarga, se recompila y se recarga la página. O sea que puedes ir trabajando a la vez que vas viendo los resultados, ¿vale? Para servir el proyecto, simplemente ngserv y ahí funciona. Ahora, cuando veamos el primer ejemplo, os enseñaré rápidamente lo que crea el Angular CLI, ¿vale? Por todos los ejemplos los hemos creado con esta herramienta. Vale, el primer punto que quería ver es el router, ¿vale? Es un punto importante porque es como vamos a navegar entre las páginas de nuestra aplicación, ¿vale? Eh, lo primero que hay que hacer es definir como URL base de la aplicación la barra, ¿vale? Esto se hace en el HTML principal, poniendo baseref, base href y esto. Esto es para que el enrutador pueda funcionar bien y podemos ver las rutas. Luego necesitamos un fichero donde vamos a definir todas nuestras rutas y los componentes a los que están asociados. Esto realmente es similar a Angular 1X, ¿vale? Básicamente lo que tienes que hacer es en el fichero de rutas definir el path y definir el componente que se ejecuta cuando entras en ese path. Para renderizar estas rutas, estos paths, usamos la directiva router_outlet en nuestro HTML principal, ¿vale? Y esto lo que harás básicamente es que cuando tú navegas a una ruta, este router_outlet dentro de él se renderizará el componente que hemos indicado como principal de esta ruta. Para navegar tenemos dos opciones. Una es
directamente desde el HTML usando el atributo routerLink, al que le pasamos el nombre de la ruta al que queremos navegar, ¿vale? Entonces cuando cliquemos sobre este elemento se hará una navegación. Y luego también tenemos la posibilidad de hacer navegación dentro de un componente, ya en código JavaScript, digamos en código TypeScript, usando el módulo router. Básicamente sería usar el router.navigate y el mismo parámetro que hemos usado en el router link anteriormente. Luego tenemos la posibilidad de usar parámetros, que es decir, puedes pasarle un parámetro para poder navegar al detalle de algo, ¿vale? Esto se indicaría en el path, indicarías con un dos puntos ID o un dos puntos lo que quieras poner como parámetro, y a la hora de navegar, tanto en el navigate como en el router link que hemos indicado antes, sería usar el nombre de la ruta a la que queremos ir y luego le indicaríamos el parámetro o parámetros. Sobre este tema, cuando incluimos un parámetro en una ruta, no es siempre obligatorio. Quiere decir, si tú quieres a lo mejor en este caso que hemos expuesto, si queremos usar la ruta user y queremos que el parámetro ID sea opcional, lo que tenemos que hacer es crear dos rutas, ¿vale? Sería una ruta con el parámetro y otra ruta sin el parámetro. Entonces, cuando tú usas la ruta sin el parámetro, entraría en el otro lado y cuando usas con el parámetro, se entraría en el correspondiente, ¿vale? No se puede indicar que el parámetro es opcional. Y bueno, luego a la hora en el componente, a la hora de recoger el parámetro, usaríamos un componente de Angular llamado ActivateRoot. Voy a mostraros un pequeño ejemplo de esto. Vamos a compartir pantalla. A ver, Miguel, el waybinding, digamos que tu waybinding es que yo cuando desde mi controlador le digo que use una propiedad, eh, le paso la propiedad y dentro de ese componente que va a usar la propiedad, si cambia la propiedad, si cambia el valor de esa propiedad, también cambia en el padre. Entonces, one way binding es que yo le paso la propiedad a mi hijo y mi hijo recibe el dato pero no puede cambiar ese valor. Y two way binding es que si el hijo cambia valor, el padre también cambia valor. Vale, y supongo que se ve, ¿no? Vamos a ver aquí, este ejemplo está creado con Angular CLI, ¿vale? Como veis, te crea ya toda la estructura, crea una estructura con la aplicación. Bueno, esto no porque lo he añadido yo, ¿vale? Pero te crea la estructura con su app component, todas sus importaciones, ¿vale? Te crea el archivo package.json donde tú le dices todos los módulos, plugins, etcétera, que quieres usar. Y te crea el fichero Angular CLI, que es el que controla, pues a ver, controla las cosas que importas, controla dónde se va a compilar cuando compiles la aplicación, el directorio de salida, cosas que vas a usar, etcétera, scripts, si vas a usar más estilos, si vas a usar más scripts, etcétera, ¿vale? Y bueno, pues te crea la aplicación, el app component, etcétera, ¿vale? Entonces, si vemos este ejemplo, es un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Yo hago npm start y esto va a servirme el proyecto en local. Esto va a servirme el proyecto en local y ahora una vez se haya compilado eso es. Una vez haya compilado, aquí lo tenemos, ¿vale? Este ejemplo es muy sencillito. Lo único que hacemos es, estamos en la página de home, le digo que vaya a profile con un ID y aquí lo tenemos. Ha recibido el parámetro y lo hemos pintado. Y si le doy a go back, pues volvemos a la pantalla inicial. Eh, ¿Qué tenemos aquí, por ejemplo? Vamos a ver. Tenemos el fichero de routing, donde estamos indicando, como he dicho antes, las rutas.
¿vale? Tenemos la ruta vacía, que es la ruta que carga por defecto la aplicación. Si le indicamos vacío aquí, cuando cargue la aplicación va a entrar en esta ruta. Le estoy indicando que para la ruta vacía o por defecto vamos a usar el componente home component. Y para el profile con el parámetro id vamos a usar el componente profile. Entonces, si entramos dentro de los componentes, vemos que aquí tengo el componente. Este componente, básicamente, como he comentado antes, aquí tiene para ir al profile, tiene la opción de router link. ¿Ok? Tenemos un botón, le he puesto router link y digo que navegue a profile con el ID 5. Con lo que esto, cuando clique en este botón, me va a navegar a la ventana de profile con el ID 5. Y el componente de profile lo que hace es, para navegar lo hemos hecho diferente. Le he dicho aquí que un botón lance la función goHome y dentro de goHome, en nuestro componente, lo que hacemos es la otra opción, navegar a, en este caso como es vacío, vamos a navegar a la parte por defecto. Y a la hora de recibir el parámetro, en nuestro constructor, lo que hemos hecho es usar el ActivateRoute, como he dicho antes. Lo que haces es suscribirte a los parámetros y obtener los parámetros y lo escribimos en profile number, que es lo que hemos escrito por pantalla. ¿Vale? Es un ejemplo muy básico, ¿vale? Pero bueno, básicamente la navegación creo que se puede entender fácilmente con esto. No sé si hay alguna duda con esto, si tienes alguna pregunta. Bueno, realmente no hay diferencia, ¿vale? En NGServe, digamos que lo que hace es servir el, la aplicación para tenerla en local. Lo que hago con npm start es lanzar una propiedad dentro de mi Angular CLI o de mi package JSON en el que indica que cuando hago npm start lo que haga es sea un ngserve, ¿vale? O sea que digamos, podría haberlo hecho de las dos maneras, con npm start o con ngserve. La cuestión es que si usas npm start, por ejemplo, yo en mi código, en el package JSON, puedo indicarle que cuando haga npm start haga ngserve y yo que sé, haga a lo mejor más instrucciones o haga más cosas, ¿vale? Vale, entonces ahora vamos a entrar de lleno en Angular 2, ¿vale? Visto ya la navegación, vamos a ver qué es un componente. Un componente es un bloque o porción de la aplicación. En Angular 2 todo es un componente. Los componentes tienen sus propios templates, estilos, lógica, de modo que pueden reutilizarse en diferentes contextos. Y como he comentado antes, todo es un componente, con lo que la aplicación sí misma es un componente de donde cuelgan todos los demás componentes, ¿vale? Como hemos visto antes, bueno, no sé si os habéis fijado, tenía un app component, que ese es, digamos, la aplicación en sí. Dentro del app component es donde ya empiezan a colgar todos los... Ah, sí, perdón por las preguntas. Me pregunta si en Angular 1 se desaconseja utilizar jQuery por incompatibilidades y problemas de rendimiento. En Angular 2 también. A ver, eso es que depende. A ver, yo las cosas de... Generalmente siempre uso jQuery, siempre hay alguna cosa que puedes utilizar. Siempre tienes el problema de que dependiendo de en qué navegador lo vayas a usar, pues te puede causar problemas. No sé. Generalmente siempre hay alguna manera de solucionar las cosas. Si no es en jQuery, es de otra manera. Angular 2 ha introducido cosas interesantes con las que hay cosas de jQuery que te puedes quitar. Por ejemplo, cosas tipo... eh, eh, em, si quieres cambiar clases de... Antes, si quieres cambiar una clase de un elemento, pues tienes que usar jQuery para cambiarla. Esto en Angular 2 no hace falta que lo uses. Tenemos una manera de poder cambiar eso. Bueno, y aquí tenemos un pequeño ejemplo de componente que veremos ahora más adelante, más en profundidad. A ver, los componentes metadatos. Los metadatos permiten a Angular procesar la clase. Esto significa que cuando creas un componente tenemos una serie de metadatos que nos van a permitir definir el comportamiento y las cosas que se usan, ¿vale?
Tenemos selector, que indica cómo se reconocerá el componente en el código HTML. Tenemos el template, que define la vista, o template URL, que en lugar de definir el código HTML directamente, se indica una URL donde se encuentra la vista. Y al igual que el template tenemos el style, que en el style puedes definir los estilos directamente en el componente, o usando style URL indicas una URL donde tienes la hoja de estilos que se va a aplicar al componente. Y luego la encapsulación, que veremos más adelante. El template, bueno, como he dicho, es un HTML que le indica al Angular cómo vamos a renderizar el componente. Puede contener bindo de datos e incluir otros componentes o directivas. Quiere decir, tú puedes bindear datos directamente sobre ese HTML y luego a la vez puedes usar todos los componentes que te dé la gana. Y a su vez ese componente puede usar dentro otro componente, etc. No hay límite ni problemas con eso. El bindeo. A ver, tenemos diferentes clases de bindeo. Esto también es bastante similar a Angular 1X. Tenemos el bindeo normal para renderizar un valor con el que usamos las dobles llaves. Esto es igual que el Angular 1X. Si tú quieres poner un valor que tienes en tu controlador y lo quieres poner en el HTML, pues lo bindeas de esa manera. Entonces, en este caso, en este ejemplo, sería hola nombre. Ahí mostraríamos en el HTML, en resultante, mostraríamos el nombre, la propiedad, el valor de la propiedad nombre que tenemos en nuestro componente. Se pueden bindear propiedades. Esto es lo que comentaba antes de One Way Binding. Tú puedes decirle que este componente llamado mi componente reciba el nombre de usuario, lo recibe como nombre. Esto lo que implica es que yo desde el componente padre le paso el valor de nombre de usuario y el hijo puede hacer uso de esta propiedad o de este valor. Pero dentro del componente hijo no puede hacer cambios sobre esta propiedad, ¿vale? Solamente sería una propiedad de entrada. Luego tenemos el bindeo de eventos. En este ejemplo lo que hacemos con este bindeo es bindear un evento click. Entonces cuando cliqueas sobre este elemento, pues se lanzará la función onClick. Y luego tenemos el two-way binding clásico que comentaba, que lo que hace es lo que he comentado. Yo en este caso lo que estamos haciendo es que le paso nombre de usuario como ngModel a este input. Entonces el input puede hacer cambios sobre este nombre de usuario y se reflejarán en el padre. Esto es básicamente lo que hacía Angular 1X, ¿vale? Bueno, style, bueno, esto es lo mismo que el template, ¿vale? Aquí podemos encapsular los estilos que aplican al componente y solo a este componente, ¿vale? Solo aplican al componente en el que hemos definido. Puedes incluir el código CSS directamente o puedes incluir mediante un fichero. Y por último, la encapsulación. Esto es un poco complejo y seguramente no es fácil de entender, ¿vale? Esto lo que nos permite es saber cómo van a ser aplicados los estilos al componente. Existen tres tipos. Está el Encapsulation None, en el que los estilos son globales y accesibles a toda la aplicación. El Emulated, que es el modo por defecto, en el que los estilos son copiados, entre comillas, añadiendo atributos a los elementos. Digamos que pinta los estilos directamente en el HTML. Y luego el nativo, que usa el shadow DOM para insertar los estilos. Digamos que coge la hoja de estilos, la pinta por encima de tu HTML, entonces el HTML hace uso de esos estilos. Esto realmente puede causar ciertos problemas porque, como he comentado, los estilos solamente aplican a tu componente. Pero tenemos la posibilidad de usar el Encapsulation None para que esos estilos pasen a ser globales de toda la aplicación. Quiere decir, yo tengo un componente que tiene un botón y el botón le he dicho que el botón sea verde. Si yo abro otro componente, su botón será del color que haya definido ese componente. O sea, independientemente de que el otro haya usado eso. Pero si yo a un componente le digo que encapsulation es none, en el momento de cargar ese componente, los estilos pasan a ser globales. Se pintan, digamos, como si fuera, digamos que lo sobrescribe
sobre la aplicación total, y entonces el siguiente componente que entre, si usa la misma clase que este está usando, usará esos colores. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un componente con el botón verde con la encapsulación anon, en cuanto cargue ese componente, ese estilo pasa a ser global. Y si abro después de esto otro componente con el botón y usa esa misma clase, lo normal sería que no usara la misma porque son distintos componentes, pero al haber puesto el encapsulation none ha pasado a global y este segundo usará ese estilo, porque se ha pintado, digamos, o se ha sobrescrito el estilo en global. ¿Vale? Quizás es un poco complejo de entender y lo normal sería que no usáramos esto, salvo casos a lo mejor excepcionales, ¿vale? A ver, tenemos los inputs. Esto lo que hace es permitir pasar datos de un componente padre a un componente hijo. ¿Vale? La comunicación entre componente padre y componente hijo se usa mediante inputs. Quiere decir que yo le puedo pasar valores a un componente hijo. La nomenclatura es @input, el nombre de la variable. En el componente padre lo que haríamos sería poner entre corchetes el nombre de la variable del hijo y le pasamos el valor que queremos transmitirle. Puedes ponerle también un alias en caso de que quieras cambiarle el nombre porque se te repitan algunos, pero bueno, lo normal sería usar la nomenclatura normal. Otra manera de comunicarnos entre componentes padres y componentes hijos es el output. El output expone una propiedad event emitter que lo que hace es emitir eventos al componente padre. Es decir, esto no es una propiedad que le pasa al padre. Esto es como un evento. Se define con el @output, su valor, lo que sea, le pasas un event emitter. Y esto lo hemos visto también antes. En el padre, digamos, pones entre paréntesis el nombre del emisor, del hijo, y la función que vas a ejecutar. Esto lo que hace es que la comunicación entre padre e hijo sea, si el padre quiere comunicarse con el hijo, le pasa una propiedad, y si el hijo quiere comunicarse con el padre, lo que hace es emitir un evento hacia arriba. Y bueno, para finalizar el tema de los componentes, y creo que más importante sobre todo es la manera en la que los creamos, ¿vale? Están los componentes tontos y los componentes listos, smart y dumb. Resumen, componentes listos son los que están conectados a servicios y hacen todas las funciones. Saben cargar sus datos y persistir los cambios. Y los componentes tontos están definidos completamente por sus windows. Todos sus datos entran como input y los cambios salen como output. Hay que procurar crear los menos componentes listos posibles y los más componentes listos tontos posibles. Este concepto es muy muy importante porque esto nos permite encapsular bastante el comportamiento, nos permite reusar mucho y muy bien los componentes, etcétera, ¿vale? El concepto de esto es, o el ejemplo más básico, digamos, sería si yo quiero crear, por ejemplo, una lista. ¿Vale? Ahora después vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Pero si yo quiero crear una lista, el componente contenedor de la lista sería el componente listo, ¿vale? Es el que se encargaría de llamar al servicio para obtener los datos, le pasaría los datos a los componentes hijos, etcétera. Y el componente tonto de este ejemplo sería el ítem. Cada ítem de la lista sería un componente tonto, que lo que hace es recibir los datos que le pasa el padre, le dice, pues el padre ha llamado al servicio, ha obtenido una lista y pinta la lista, ¿vale? Entonces, cada elemento de esa lista es un componente tonto. Lo que hace es recibir los datos que va a pintar y a cada acción que va a hacer ese componente tonto, lo que hace es emitir el evento al padre para que el padre haga lo que tenga que hacer. Quiere decir, el componente tonto solamente lo que hace es pintar y emitir. Todo lo que haga falta hacer sobre servicios, persistir datos, etcétera, tiene que hacerlo el componente listo padre. Quiere decir que si yo, por ejemplo, en el componente tonto este estoy pintando una lista de contactos,
Si yo quiero clicar, por ejemplo, para borrar ese contacto, eso hay un botón en el componente tonto, en el ítem de la lista. Tú cuando clicas sobre ese elemento, el componente tonto lo que hace es llamar al padre y decirle, me han clicado sobre el botón eliminar. Y ya está. Se desentiende, ¿vale? Entonces el padre, en ese momento, se encarga de hacer lo que tenga que hacer. Eliminar de la lista, persistir, etcétera, etcétera. De cara a buenas prácticas de diseño, ¿cuántos niveles de anidamiento padre-hijo? Pues, a ver, lo que se aconseja es que tú creas un componente listo y debajo deberían ser todos tontos. A ver, hay casos en los que no tienes más remedio, por si a lo mejor necesitas que ese hijo haga algo en concreto y no puedes evitarlo, pues a ver, puedes tener un padre listo y dentro X tontos y otro listo, pero lo que se aconseja sería siempre tener un componente listo padre del que cuelgan todos y este es el que se debería de encargar de hacer todas las acciones. O sea, persistir datos, llamadas a base de datos, cambiar, eliminar, todo, todo. O sea, los componentes tontos, digamos que lo único que hacen es pintar datos, y a la hora de hacer acciones lo que hacen es emitir el evento y desentenderse. O sea, ellos lo único que tienen que hacer, digamos, que es actualizar la vista, no deberían hacer nada más. ¿Vale? Es un tema bastante importante, ¿vale? Porque esto nos permite encapsular mucho las funcionalidades, nos permite el reuso, porque por ejemplo este componente tonto de lista lo podrías llevar a otro sitio y sin mayor problema, porque lo único que tienes es que emite eventos, recibe datos, etcétera. Entonces, hay siempre que intentar evitar que los componentes todos hagan cosas, ¿vale? Siempre lo ideal sería tener el uno que se encarga de todo y el resto se encargan de pintar y poco más, ¿vale? Vale, entonces para esto os voy a mostrar un ejemplo de una lista de to-dos. A ver, déjame que comparta la pantalla. Vale, vamos a lanzar. Mira, lo que comentaba antes de la pregunta sobre el npm start y ngser. Aquí en el package.json te ha creado los scripts que puedes usar con el npm, ¿vale? Entonces, en este caso, al lanzar npm start, lo que estoy haciendo realmente es ngser. ¿Vale? Podría indiferentemente hacer ngser o npm start, ¿vale? Lo que pasa es que al usar npm start, si tú le incluyes aquí cosas, pues las tendrías disponibles. Vale, entonces aquí vemos el ejemplo, es una lista de to-dos, esto puedes ir escribiendo aquí, pan, tomates, etcétera, y los hijos pues tienen la posibilidad de marcarlo como ya hecho o eliminarlo, ¿vale? Es un ejemplo muy básico y muy clásico. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Como he comentado antes, la aplicación en sí es un componente, quiere decir, el app component, digamos que es la aplicación. Esto arranca la aplicación, ¿vale? Tenemos un módulo que define las cosas que se van a usar, el routing en caso de que se haga routing, los componentes que vas a usar, etcétera, ¿vale? Todo cuelga del app component. ¿Vale? Y como vemos aquí en su HTML, lo que tenemos es la lista de to-dos, ¿vale? Y la lista de to-dos la tenemos definida en esta carpeta, con todos sus elementos. Vale, entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos la lista de to-dos, el componente lista de to-dos, que aquí lo que tenemos es, bueno, pues una cabecera, aquí tenemos el input donde le vamos a pasar el valor, el botón para añadir, etcétera. Y aquí la sección de lista. Como vemos aquí,
lo que hacemos es definir un UL y aquí tenemos todos los elementos, ¿vale? Esto es un for, como si fuera de JavaScript o jQuery normal, ¿vale? Lo que hacemos es recorrer la lista de ítems y por cada uno de estos ítems que recorremos pintamos un to-do item, ¿vale? Este to-do item lo que hemos dicho antes, el componente tonto. Y este componente to-do es to-do list es el que es el componente listo, el que va a hacer todas las acciones sobre los hijos. Entonces, ¿qué tenemos? Comunicación. Lo que tenemos aquí, esta definición ítem, es que en el componente hijo, en el componente tonto, tenemos una propiedad input llamada ítem, le pasamos nuestro ítem y tenemos aquí dos funciones o dos eventos que nos va a lanzar el hijo, en el que tenemos el primero que es done y el segundo que es item updated, ¿vale? Uno es para eliminar y otro para actualizar el valor. Entonces, lo que yo estoy haciendo en el componente este es que tengo la lista de to-dos. Aquí le hemos definido aquí cuando le vas a añadir, vas añadiendo todos los ítems, como vemos aquí con el botón este de añadir, o al clicar o al pulsar enter dentro del input, ¿vale? Entonces aquí añadiríamos la lista, tenemos el item list. Y entonces a cada uno de estos componentes tontos le pasamos el ítem, ¿vale? Entonces el componente tonto, ¿qué tiene? El componente tonto lo que tiene es que usa o pinta los valores, ¿vale? Pinta el texto, tenemos aquí un checkbox para marcarlo como, como realizado o no realizado, tenemos el botón para eliminarlo, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que yo por ejemplo, cuando clico en el toggle para marcarlo, o cuando clico en el done, lo que yo hago es emitir, ¿vale? Tenemos aquí dos emisores, uno de done y otro para actualizar, y lo que hacen básicamente es emitir datos al padre para que el padre haga lo que necesite hacer, ¿vale? Entonces, en este caso, en el de eliminar, manda el ID del elemento, o sea, hace una emisión de este evento y le pasa el ID, y el de toggle lo que hace es emitir para el item updated y le pasa el elemento, el item ID y el completed para marcarlo o desmarcarlo. Quiere decir que el elemento, que este to-do item lo que hace es a recibir los datos, los pinta y a la hora de tener que hacer cualquier acción, quiere decir eh, eliminarlo, actualizarlo, etcétera, lo único que hace es emitir. Nunca hace nada, ¿vale? Entonces, como hemos visto aquí, este emite estos dos eventos que los definimos aquí. Entonces, a la hora de borrar, llamamos al método de borrar y a la hora de actualizar, llamamos a este método. Y básicamente lo que hacemos es actualizar la lista de ítems. En este caso lo borramos o en este caso cambiamos el valor. Y todo esto se va actualizando en tiempo real. Quiere decir que yo cuando clico esto, el elemento tonto llama al padre, el padre elimina y como estamos en un video en directo va cambiando todo, ¿vale? No sé si tenéis alguna pregunta sobre esto. Es bastante importante este concepto de componente tonto y componente listo, ¿vale? Es bastante importante. Esto se basa mucho para tener todo el código, sobre todo, muy reusable, muy estructurado y intentar siempre tener el código lo más pequeño y básico posible, ¿vale? Bueno, pues si no hay preguntas, vamos a pasar al siguiente paso, que serían los servicios. De cara a legibilidad, ¿alguna recomendación para estructura de carpetas? Pues a ver, yo recomiendo siempre tenerlo todo estructurado. De hecho, como tenemos la posibilidad de crear módulos, no solamente componentes, lo normal sería, por ejemplo, si tú vas a crear una página a clientes,
una página ayuda, una página lo que sea, lo que tienes que intentar, o lo que yo por lo menos intento, es siempre tener una carpeta que sea, por ejemplo, carpeta clientes. Y en esta carpeta, en vez de meter el componente directamente, lo que tengo es un módulo, parecido al módulo app que hemos visto, en el que solamente están definidos los componentes que usan los clientes. Y después este módulo lo importas al módulo app y lo usas normal, como si fuera un componente normal, ¿vale? Importa todo el módulo y lo va usando. Entonces yo recomiendo siempre usar el dividirlo en módulos y a su vez dividirlo en componentes. Siempre en carpetas diferentes para tenerlo mucho más claro, ¿vale? Para que se vea a la primera. Sí, con dos componentes se ve más claro, claro, sí, es el ejemplo más básico, obviamente. Luego, a la hora de cuando ya tienes que hacer una pantalla más compleja y tal, pues es más difícil, obviamente. Pero mi recomendación es siempre dedicar un X tiempo, o sea, antes de ponerte a codificar como un loco, dedicarte 5 minutos, 10 minutos, media hora, lo que necesites para estructurarte tú en la cabeza bien cómo va la página y la manera de comunicarte, sobre todo, e intentar dividirlo, ¿vale? O sea, esto en Angular 1X pues era más sencillo, tú te pones a codificar, pam, pam, y ya todo en los mismos sitios, pues no tenías problema, pero aquí yo recomiendo siempre tirarse X tiempo antes de comenzar a codificar para tener por lo menos en tu cabeza una idea de qué componentes necesitas y cuántos van a ser. ¿Alguna forma de hacer el binding de eventos desde código y no en la vista? No, siempre se hace a través de la vista, ¿vale? El bindeo de datos siempre es igual que en Angular 1X, siempre es en la vista. Tú bindeas para que en la vista veas los datos que tienes en tu componente. Y los códigos no los tengo subidos en un Git. Podría hacer una subida, pero ya te digo, son ejemplos bastante sencillos, ¿vale? Con el Angular CLI, por ejemplo, te crea ya un ejemplo básico y puedes buscar fácilmente estos ejemplos, ¿vale? No son muy complejos. ¿Los atributos que se pasan al hijo pueden ser objetos? Sí, sí. Tú puedes pasar cualquier cosa al hijo. Y el hijo al padre lo mismo. O sea, si tú, como hemos visto en el ejemplo, yo tenía un evento que le pasaba solamente el ID y en el otro ejemplo él emitía un objeto completo. O sea, no hay. Puedes pasarle lo que necesites. Sí, esto se está grabando y luego después se manda un correo para que podáis ver el vídeo. Vale, pues si no hay más preguntas, vamos a pasar a servicios. Los servicios, bueno, son una clase, tan solo. Creamos la API de nuestro servicio creando métodos directamente en la clase. Saca la carga de la lógica de negocio fuera de los componentes y se decora con el @inyectable cuando necesitamos inyectar dependencias en nuestro servicio. Bueno, inyección de dependencias, supongo que todo el mundo sabe lo que es esto, o si no, bueno, definimos que es una proporciona una instancia de una clase con dependencias completamente formadas, mantiene un contenedor de instancias de servicios creadas previamente, y para usar la inyección de dependencias para un servicio lo registramos como un provider de dos maneras, en el bootstrapping de la aplicación o en los metadatos del componente. Ahora os voy a mostrar un ejemplo de los servicios, de un servicio muy basiquito también. O sea, los ejemplos que yo estoy mostrando son muy, muy, muy básicos, no tienen tampoco mucho misterio, es lo más básico que puedes encontrarte, ¿vale? Solamente son para haceros una idea de cómo se estructura o cómo se coloca o dónde. Tampoco va mucho más allá, ¿vale? A ver, voy a compartir de nuevo para que veamos este ejemplo. Vamos a lanzar. Vale, y aquí lo tenemos. Bueno, es un ejemplo muy sencillo en el que lo único que hacemos es llamar a un servicio para obtener un nombre. A ver, ¿qué tenemos? Pues a ver,
tenemos nuestra definición de servicio, ¿vale? Como he comentado antes, lo definimos como inyectable para indicar que este servicio se va a usar posteriormente en cualquier sitio, ¿vale? Definimos la clase y definimos los métodos, ¿vale? Aquí básicamente pues es un ejemplo muy básico, no he hecho ninguna llamada API, pero aquí tú puedes hacer desde, desde llamadas a tu API, métodos no sé, de auxiliares que necesites para transformar datos, para cualquier cosa, ¿vale? Todo este tipo de cosas, de métodos eh, que necesites hacer transformaciones o obtener datos, escribir datos, todo va en servicios, ¿vale? No hay restricción. Aquí siempre sería así. Para usar esto en nuestro componente, lo primero que tenemos que hacer es, como he dicho, inyectarlo como provider en nuestro módulo, ¿vale? Lo que hacemos es, hemos creado ya el le hemos definido como inyectable, y en nuestro módulo, en el módulo que lo vayamos a usar, ¿vale? Lo importamos y lo definimos como provider, ¿vale? Esto nos indica que este componente de servicio se va a usar como provider y va a ser inyectado en donde lo necesites. Entonces, en nuestro caso, en nuestro componente, lo que aquí hacemos es definirlo en el constructor para que se cree la instancia, ¿vale? Por inyección de dependencia, recordar. Se crea la instancia de esto y ya en nuestro componente lo podemos usar normalmente. Entonces, lo que aquí hacemos es directamente llamar al método que te da el nombre, lo escribimos en nuestra propiedad nombre del componente y como vemos aquí, se está bindeando. Aquí estamos poniendo hola y el nombre que nos ha devuelto, ¿vale? Es un ejemplo muy básico, ¿vale? Pero el uso sería básicamente esto para los servicios. Bajo mi experiencia, ¿que es más cómodo desarrollar en Windows, Linux o Mac? Pues, a ver, yo he desarrollado siempre en Windows, pero realmente como lo que hago normalmente son aplicaciones web, casi es indiferente. Siempre, más que sobre las plataformas, el problema es sobre los navegadores. Ya sabemos que Chrome y Firefox se lo suelen tragar todo, Internet Explorer es un mundo aparte, el Safari lo mismo, o sea, no es más sobre la plataforma que sobre el browser sobre el que trabajas. ¿Vale? ¿Alguna pregunta sobre servicios? Bueno, pues pasamos al siguiente. A ver, cuando tienes servicios WCF se recomienda usar servicios conectados a WCF. Pues a ver, cuando es que ya depende de las necesidades que tengas. Si tienes que conectar a servicios WCF, pues te conectas y ya está. Aquí tampoco hay ninguna restricción, ¿vale? O sea, simplemente es conectarte a lo que necesites y ya está con llamadas Ajax o suscripciones con lo que te haga falta. Yo debugueo sobre. ¿Cómo se puede debugar? Yo debugueo sobre el browser directamente. Usando las Developer Tools puedes poner puntos de interrupción. ¿Se puede evitar de alguna manera tener que hacer el import de los servicios en cada componente? No, no. Eso tienes que hacerlo siempre, ¿vale? Para poder usarlo tienes que importarlo y definirlo para que se inyecte la dependencia. O sea, tú lo importas en el módulo, como hemos visto, para tenerlo usable en toda la aplicación y luego después en cada componente tienes que importarlo para poder hacer referencia a su inyección de dependencias. ¿Lo correcto entonces es desplazar toda la lógica de negocio a servicios y dejar los componentes solo con lógica de interfaz? Sí, sí. O sea, la idea sería esa, o sea, es lo ideal. O sea, los componentes deberían solamente encargarse o intentar encargarte de solamente la parte visual y la lógica, pues debería encargarse los servicios, quizá todas las llamadas, todo lo que sea llamadas a API, comunicación, debería ser desde ahí. En el constructor del controlador, si se tienen más servicios, el parámetro serían dichos servicios o uno por uno. Es uno por uno. O sea, si tienes tres servicios, serían tres
tres imports diferentes y tres definiciones diferentes. En la inyección de dependencias existe el concepto de tiempo de vida de las dependencias, son todas singleton. Son todas singleton, o sea, cuando tú ya lo tienes ya definida has hecho que el servicio sea provider, ya lo puedes usar en cualquier punto de tu, de tu módulo, por así decirlo. ¿Cómo puedes definir el angular click que la aplicación se cree con ese CSS? Pues hay un parámetro en el que dices, en el que le indicas que vas a usar ese CSS en vez de CSS. O sea, por defecto creo que te pone que vas a usar CSS, entonces tú lo cambias a ese CSS y no tienes que encargarte de nada, ¿vale? Porque esto, si, si tenéis, no sé si habéis usado Webpack, pero esto por debajo, el Angular Click que tiene por debajo es un Webpack que se encarga de hacer todo este tipo de compilaciones y de transformar CSS en SCSS y cosas así. Entonces no tienes que preocuparte por nada de eso, simplemente cambias la propiedad y ya está. ¿Cómo se puede bugar? Lo he dicho antes, desde el browser. Si le das al Developer Tools F12 en el Chrome, por ejemplo, te deja ir a los fuentes que tienes cargados y puedes verlo todo. Bueno, vamos a pasar a directivas. Esto es un concepto que también tendréis los que habéis estado trabajando en Angular 1X. La directiva es responsable de modificar un template dinámico. Una directiva es una clase decorada con @directive y hay tres tipos. Los componentes, que son directivas con un template asociado. Las directivas de atributo, que cambian apariencia o comportamiento de un elemento, componente o otra directiva. Y las estructurales, que cambian el layout del DOM, añadiendo o eliminando elementos. Las directivas estructurales pues son responsables del layout del HTML. Construyen o reconstruyen la estructura del DOM, añadiendo, eliminando o manipulando. Reconocen fácilmente por el asterisco que precede. Hemos visto ya una antes en el ejemplo, el ngFor. ¿Vale? Las directivas estructurales, tenemos ciertas directivas estructurales ya creadas en Angular 2, como por ejemplo el ngIf, el ngFor y ngSwitch, que básicamente hacen lo que ya podéis imaginar. Quiere decir, en este ejemplo, ngIf item pinta el nombre del ítem. En caso de que ítem no exista o sea falso, aquí puedes meter en ítem, puedes meter un objeto o puedes meter una condición. Entonces, si se cumple la condición, se pinta el elemento, y si no se cumple la condición, no se pinta el elemento. Digamos que, de hecho, ni siquiera se oculta en el DOM. O sea, cuando tú tienes un ngIf y no lo quieres pintar, ni siquiera el DOM se llega a pintar, ¿vale? Simplemente se omite y ya está. Y en el caso de que ya el ítem cambie de valor, tenga valor, o el componente o la condición se compruebe a true, se volverá a pintar, ¿vale? Pasa de pintarse a ni siquiera existir. Bueno, hemos visto el ngFor y el ngSwitch. Y tenemos las directivas de atributo, que son básicamente son las que teníamos en Angular 1X, ¿vale? Se usan como atributos de los elementos y se definen con @directive y, bueno, un selector en el que le dices qué nombre se usará para dentro del HTML para identificarla y para que se ejecute. Como best practice, esto también se hacía en Angular 1X. Siempre que requiramos un cambio en elementos del DOM, se hará en directivas. Quiere decir, todos los cambios que sean, voy a mover esto, voy a animar esto, voy a cambiarle el color, voy a cambiarle la clase, voy a cambiarle visibilidad, todas las cosas que afecten a DOM, siempre tenemos que hacerlas en directivas, ¿vale? Nunca hacerlo dentro del componente o controlador, como se hacía en el otro lado, en Angular 1X. Y sobre esto vamos a ver un ejemplo también. Un ejemplo básico de directiva. A ver, déjame que comparta. Mientras tanto, vamos a ver preguntas. En el servicio se puede ver ejemplo de acceder a una API REST. Funciona tipo inyección resource. A ver, el ejemplo es que he creado un servicio muy sencillo, pero para una API REST simplemente sería hacer la llamada HTTP
con su URL y ya está, no tiene mayor misterio, ¿vale? O sea, Angular ya te incluye un módulo HTTP desde el que lo importas y ya puedes hacer llamadas GET, POST, etcétera. ¿Cómo se realizan llamadas asíncronas en servicio de gestión de promise? Pues a ver, llamadas asíncronas es lo que te he dicho. Si usas el módulo HTTP, que ya viene incluido con Angular, son llamadas asíncronas, ¿vale? Y gestión de promises, a ver, eso ha cambiado un poco, ¿vale? Lo que pasa es que no podemos entrar muy en profundidad aquí, pero lo que se suele usar con Angular 2 es el concepto de observables, ¿vale? Observables y suscripciones. Básicamente es muy parecido, ¿vale? No varía mucho el concepto entre una promesa o una suscripción con un observable, ¿vale? Es prácticamente lo mismo, en resumen. Tiene más posibilidades y es más profundo, pero como resumen rápido diría que es muy parecido, ¿vale? Eso pasa que no podemos entrar en detalle en esas cosas. Biblioteca directivas que no vengan en Angular. Puedes buscar. Es cuestión de tener suerte y encontrar. A ver, casi todo está ya hecho. O sea, no hay mucho misterio, ¿vale? Pero no hay una librería ni una biblioteca de directivas. ¿Vale? Como veis, estamos cambiando el color del nombre y ha parado. Vale, pues a ver, nuestro ejemplo. Creamos la directiva, ¿vale? Le hemos dicho que es directive, el nombre sería cambia color. Y aquí dentro de lo que hacemos es definimos en el constructor un intervalo en el que vamos cambiando el color de rojo a negro, ¿vale? Como veis aquí no estamos usando el dólar de jQuery, ¿vale? Al importar el elemento, podemos tener acceso al elemento nativo y no tenemos que hacer uso de jQuery para nada, ¿vale? Esto es una de las cosas que decía que se tenía que usar jQuery, no hace falta usar jQuery. Tenemos herramientas para hacer estos tipos de cambios directamente aquí, ¿vale? Entonces esta directiva básicamente lo que hace es eso, cambiar el color de rojo a negro y cuando pasan 10 segundos para el intervalo. Para usar esto, como he dicho, aquí tenemos el nombre cambia color y en el componente, en el div, aquí, este span, que es donde se pinta el nombre, le hemos definido aquí que usamos cambia color, ¿vale? Con lo que esto, en el momento en que cargas este componente, arranca la directiva y hace lo que tenga que hacer. Para usar las directivas, al igual que los componentes y los servicios, siempre en el módulo hay que importarlo, ¿vale? Hemos importado el componente. Los componentes en las directivas se añaden a la definición de declaraciones, ¿vale? Los servicios, como hemos dicho, en providers. Entonces esto indica que el módulo va a usar nuestro componente y nuestra directiva. Y bueno, básicamente las directivas pues son iguales, que el concepto es el mismo y se hacen lo mismo que se usaba en Angular 1X. Lo que pasa que, bajo mi experiencia personal, al empezar con el uso de los componentes, han dejado de tener bastante sentido, ¿vale? O sea, hay mucho menos uso de las directivas, ¿vale? O al menos en mi experiencia de momento con lo que tengo en esto no he tenido que hacer mucho uso de directivas. Muchas veces al dividir en componentes ya tienes la funcionalidad. Vale, y por último, a ver si nos da tiempo, tenemos los pipes o tuberías. ¿Qué es un pipe? Pues un pipe recibe datos de entrada y los transforma en una salida diferente. Se usa en los templates. Esto también estaba en Angular 1X, ¿vale? Supongo que si alguno habéis trabajado, pues estaréis familiarizados. Básicamente, cuando tú defines un vindeo, puedes decirle que use un pipe, en este caso el de fecha, acepta parámetros, como podéis ver aquí, y se pueden encadenar pipes. Tenemos pipes predefinidos, como el de fecha, uppercase, lowercase, currency, porcentaje, etc. Y tenemos la posibilidad de crear pipes personalizadas, ¿vale? Se crea implementando el interfaz pipe transform y luego añades un método transform que es el que se va a llamar para hacer la transformación. Un ejemplo rapidito.
Y, y por último, uno bastante importante e interesante es el pipe async. Este tipo de pipe resuelve los datos asíncronos de observables o promesas directamente en el template, ¿vale? Nos ahorra el tiempo, el proceso de suscribirte manualmente a métodos asíncronos y después establecer valores, ¿vale? En el componente definirías, te suscribirías a una promesa o a un observable y, y tendrías ese atributo. Y en el template directamente usarías el atributo y dirías que es async. Esto lo que hace es que, por ejemplo, si estás suscrito a un observable que te da valores de, no sé, de una lista de algo, en vez de que en tu componente tengas que decir me suscribo a esto con los valores de esto, lo pongo en una propiedad, la propiedad la transformo en no sé qué, no sé cuánto para que pueda pintarse, directamente con esto, esto se va actualizando, está suscrito ya directamente al observable y lo pinta directamente. Así que para finalizar vamos a ver un ejemplo de los pipes rápidamente. Compartir. ¿Está Maduro ya Angular 2? Sí, sí, la verdad que sí. De hecho, ya están en la versión 4, salió hace poco. Realmente es 2.4, pero sí, ya está maduro y sin fallos. Muy estable. Vale, está ejecutándose. Se refresca. Vale, y vemos aquí ejemplos. Este es uppercase. Este es con números. Y aquí tenemos uno personalizado, ¿vale? Básicamente, vamos a ver el ejemplo. Tenemos uno primero que es el de fecha. Tenemos una fecha y lo que hace es transformarlo a una cadena de fecha reconocible. Podría pasarse aquí parámetros para definir el formato. Luego tenemos este de uppercase que transforma el texto en mayúsculas. Tenemos este para decimales, para números, que te lo formatea como ya hemos indicado. En este caso dos decimales. Y en este caso último he definido un ordinal en el que le pasamos una lista de números. Esto. Estamos pasando en la lista de números y lo que hace es transformarlo en ordinales, ¿vale? Vemos que pone, le añade, le concatena eso, ¿vale? Para ver esto, ¿cómo lo hacemos? Pues a ver, hemos creado un arroba pipe con el nombre ordinal, que es lo que usaremos en nuestro HTML, y el método transform, que bueno, básicamente lo que hace es eso, añadirle si es el primero el first, el second, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces lo que hace es transformar los valores que le llegan aquí directamente y en directo, los transforma en lo que le hayamos dicho, en este caso para hacerlo así. ¿Vale? Esto también estaba en Angular 1X, también tenía sus pipes y su posibilidad de crear pipes personalizadas. Vale, y esto ha sido todo. No sé si tenéis alguna pregunta más. Ay, ¿no habéis visto el ejemplo de los pipes? Vamos a ponerlo otra vez. A ver. ¿Me habrá dado algún fallo? Comentarme si se ve ya. Vale. Vale, pues comentaba que, a ver, los ejemplos. Tenemos este de fecha, en el que le pasamos una fecha y lo transforma a una cadena de fecha. Este transforma las minúsculas en mayúsculas y este es el de números. Por último, el personalizado, como he comentado, que lo que hace es transformar la lista de números en ordinales.
Aquí están los ejemplos, el de fecha. Le pasas un parámetro de tipo fecha y lo transforma, el de uppercase, decimales, bueno, como veis aquí este tiene parámetros y luego el que he comentado de los ordinales que es creado por mí, en el que le pasas una lista, ¿vale? Va recorriendo la lista y le pasas el número y lo transforma en ordinal. El pipe se define con @pipe, número, y como he dicho, implementas la interfaz de pipe transform y el método transform, que es el que se llama cuando se está ejecutando, ¿vale? Entonces este método pues lo que hace es eso, transformar el número en su ordinal, ¿vale? Es un ejemplo muy sencillito, ¿vale? Pero bueno, vale para ver perfectamente cómo indicar esto. Esto es lo mismo, en el módulo hay que importarlo y añadirlo en las declaraciones. Vale, esto es igual que los componentes. Todo, como he dicho, como he comentado antes, todo es un componente, que lo definas con una arroba pipe, una arroba directiva, una arroba lo que sea, al final todo es un componente. Vale, pues bueno, pues esto ha sido todo. No sé si tenéis alguna pregunta más o algo que queráis comentar. ¿Qué ventaja le ves al tipado fuerte? Pues a ver, el tipado fuerte, lo que te... Bueno, es una cosa que no he comentado, pero al usar tipado fuerte, cuando estás haciendo npm start, te estás compilando, te salen los errores de tipado. Entonces, no tienes que esperar a lanzar la aplicación y que en el momento en el que llega a ese punto te pete, sino que ya al compilar ya tienes los errores. Entonces, es una ventaja bastante grande. Si estás muy acostumbrado a trabajar solamente con JavaScript, te va a molestar al principio porque tienes que estar controlando siempre pues eso, que tienes que poner los tipos y todo, pero una vez te acostumbras, está muy bien. No se parece demasiado a Java, bueno, que no se parece a Java, ¿no? Porque C Sharp básicamente también es Java, no sé. Yo a todos los veo muy parecidos, a ver, es TypeScript, con lo que al final todos parecen más o menos lo mismo. Vale, pues si no hay más preguntas, damos por finalizado. Espero que os haya gustado y hayáis aprendido mucho. De todas maneras, lo he comentado, al principio de la presentación tenemos mi mail. Si queréis podéis mandarme más preguntas, por si tenéis preguntas, dudas o lo que sea. ¿Es conveniente un nuevo proyecto con Angular 4? Yo sí, yo diría que sí. Ya que está y está estable, porque yo ya de hecho estoy usándolo, yo ya tiraría con Angular 4. O sea, de hecho no es un cambio, si has trabajado con Angular 2, 3 o 2.2, no es un cambio muy grande. Hay mejoras, pero no cambia mucho. Vale, pues nada, entonces damos por finalizado. Espero que os haya gustado y bueno, pues ya. Como comentaba antes, mandarán un correo con el vídeo de la presentación. Muchas gracias a todos.